Un saludo cordial a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma, capítulo 3, parte 3. Hoy hablaremos de conciencia sensible o conciencia cauterizada. Cuando alguien cree en el Señor Jesús y nace de nuevo, su conciencia es reavivada. Antes de convertirse a Cristo, una persona podía cometer muchos pecados sin que su conciencia la acusara porque estaba amortecida y cauterizada. Podía involucrarse en la idolatría, en la mentira, la infidelidad conyugal, el hurto o cualquier otro pecado y permanecer tranquila. Pero a partir del momento en que la persona recibe a Jesucristo, inexplicablemente pierde por completo la paz al intentar hacer esas cosas. Eso ocurre porque su conciencia en su espíritu fue activada. La conciencia es como la luz roja en el tablero del vehículo, que se enciende para indicar, por ejemplo, que el nivel del aceite está bajo. Si la persona continúa conduciendo sin prestarle atención, el motor del vehículo se fundirá. La conciencia protege nuestro ser para que no caigamos en la destrucción. A pesar de que la conciencia de los cristianos ha sido reactivada, algunos no le dan la debida atención. Incluso algunos siervos de Dios han tenido la conciencia cauterizada por causa de sus pasiones, concupiscencias y también ambición. La palabra griega para cauterizar, utilizada por Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, tiene el sentido de marcar con fierro en la brasa. Cuando los criadores de ganado desean identificar a sus bueyes, les hacen una marca en la parte trasera del animal, con un fierro en la brasa, con la forma de la letra que indique su propiedad. En el lugar en que se hace la marca, se forma una cicatriz y esa parte se vuelve insensible. Aunque se pinche con algo allí, el animal no siente nada. Hacer algo contrario a la palabra de Dios y a su espíritu es como pasar un fierro caliente en su conciencia. La primera vez que eso ocurre, el dolor es intenso y la incomodidad no le da paz. Si usted no le da atención a la reprobación de su conciencia, que lo llama a volverse a Dios y tratar con la ofensa, sino por el contrario, la desprecia y continúa practicando la misma cosa una y otra vez, su conciencia será herida continuamente, hasta perder toda sensibilidad. ¡Que el Señor nos libre! Esta es la condición de los incrédulos. Roban, engañan, mienten, porque sus conciencias no tienen sensibilidad. Ellos matan y no tienen remordimiento, cometen adulterio y no se sienten acusados por nada en su interior. Hay jóvenes cristianos que sirven en la alabanza, en la música, y participan de otros servicios en la iglesia, pero también se relacionan sexualmente antes del matrimonio sin ni siquiera tener problemas de conciencia. Esta ya está cauterizada. Recibe inyecciones de anestesia vez tras vez. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay referencia de la palabra de Dios, no hay conciencia del pecado. Satanás está quitando toda la referencia en la sociedad. Ciertas escalas de valores no existen más, y con la presente revolución moral ya no se sabe lo que es correcto o incorrecto. Podemos decir
que en el huerto del Edén por lo menos estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y también el árbol de la vida. El hombre y la mujer sabían lo que era correcto y lo que era incorrecto. Tenían el conocimiento del bien y del mal. Desobedecieron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el pecado entró en la humanidad. Como consecuencia, fueron expulsados del huerto y perdieron así el acceso al árbol de la vida. Sin embargo, hoy es mucho peor. En el siglo XXI, Satanás está quitando el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto. No hay más referencia. La humanidad, que ya había perdido el acceso al árbol de la vida, también está perdiendo la capacidad de discernir el bien del mal. Todo está permitido en el mundo posmoderno. Además de la masificación, las personas piensan que no necesitan cambiar. La sociedad es la que debe cambiar para aceptarlas de la manera como son. No existe más lo correcto e incorrecto. Todo está aceptado. Todo es correcto. Es urgente que el ser humano le vuelva a dar atención a la voz de su conciencia. Señor Jesús. Vamos ahora al siguiente párrafo. Cuidar de nuestra conciencia. Las cartas de Pablo a Timoteo fueron escritas en una era de degradación y declive de la Iglesia. Esos dos libros de la Biblia son una verdadera inmunización para el pueblo de Dios en la era actual. En 1 Timoteo capítulo 1 versos 18 y 19 podemos leer: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cómo podemos mantener la fe? Necesitamos saber que la fe es la palabra de Dios, el contenido de su plan para nosotros. La fe es la vacuna propiamente dicha. Mantener la fe significa tener esa vacuna en nuestro ser a fin de que tenga efecto en nosotros. Para eso es necesario tener una buena conciencia. Este pasaje dice que los que rechazan la buena conciencia terminan naufragando en la fe. Varios hermanos, incluso algunos que servían a Dios con cierta dedicación en la iglesia y en la obra del Señor, tropezaron porque no cuidaron de su conciencia. Esta es como un barco en la que la fe navega. Si hay un pequeño agujero en ese barco, aunque sea del diámetro de una aguja, tarde o temprano naufragará. Muchas veces nos encontramos con tentaciones. Para los que son líderes, algunas de ellas sobrevienen porque ellos tienen el poder de decidir. Tengan cuidado de no rendirse a las tentaciones. Los billones de dólares desviados por los poderosos en los países del mundo tal vez hayan comenzado con un sencillo lápiz que sustrajeron de la empresa donde prestaban servicios, fotocopia de documentos que dejaron de pagar o un lápiz que se llevaron a casa. Basta que haya un pequeño agujero para que el barco se vaya a pique con el paso del tiempo. Los que sirven a Dios tienen acceso a muchas cosas, por eso debe tener cuidado de no actuar de manera que hieran sus propias conciencias. A veces sienten que se les exigen resultados en su servicio y con el fin de causar una buena impresión, dan informes pomposos que no corresponden a la realidad. Así, más adelante, ese pequeño agujero causará problemas en su conciencia. Independientemente
de cuántas victorias experimentemos en nuestra vida cristiana, si no mantenemos una buena conciencia, todo se perderá. Debemos buscar tener una buena conciencia, pidiendo perdón y confesando nuestros pecados a Dios. De esa manera mantendremos nuestra conciencia. Primera de Juan 1:9 nos garantiza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese mantenimiento espiritual es como lavar la ropa. No se debe lavar cada 6 meses, porque si se deja acumular por tanto tiempo, será más fácil quemar todo. Cuando el volumen es pequeño, el mantenimiento es más fácil. Así debe ser nuestro cuidado de la conciencia, no importa el tamaño de la suciedad. Una vez que la conciencia es afectada, vaya inmediatamente delante del Señor para purificarla, pues así como un poco de levadura leuda toda la masa, la misma señal de contaminación comprometerá toda nuestra conciencia. Cuidemos entonces el hábito de purificarla todos los días yendo al Señor. Primera a Timoteo capítulo 3:9 dice que debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Dios desea que conozcamos, experimentemos y llevemos el misterio de la fe a otras personas. Nuestra conciencia es el recipiente que almacena ese misterio. Si ésta no es pura, el contenido estará comprometido. Hechos capítulo 23 verso 1 y 2 de Timoteo 1:3 registran el testimonio de Pablo acerca de su conciencia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, y doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia». ¡Aleluya! Por más que él hubiera experimentado muchas cosas, siempre mantuvo la conciencia pura. Todos los que sirven a Dios también deben dar el mismo testimonio que el apóstol Pablo. Si hay algo que mancha nuestra conciencia, que nos quita la paz, debemos quitarlo de nuestro camino. Si es necesario, busquemos tener comunión para obtener ayuda. Amado auditor, es prácticamente imposible que no haya ofensas en las relaciones humanas. Al surgir alguna ofensa, debemos pedir perdón rápidamente. Pedir perdón es siempre una bendición de Dios. Tengo la costumbre de pedir perdón, aunque sienta que no he cometido un error. Conozco a un hermano que pidió perdón por cosas que no hizo, solo para tener paz. Algunos pensaron que él había cometido un error, que en realidad no cometió. A pesar de eso, para tener paz con los hermanos, los buscó y sinceramente, sin buscar justificarse, pidió perdón. Puedo testificar que ese hermano fue muy bendecido. Lo que realmente importa es tener paz en el corazón y con las demás personas. Mantener la conciencia limpia es un ejercicio que exige perseverancia. Espero que usted sea capaz de hacerlo, pues cualquier cosa que manche su conciencia se vuelve un obstáculo en la carrera cristiana. Hoy quiero alentarlo a limpiar su conciencia, quitando de ella toda mancha. Si es un valor en dinero que usted ganó de manera ilícita, pida perdón a Dios y no cometa de nuevo ese mismo error. Si tomó algo prestado y no lo devolvió, devuélvalo, si todavía es posible. Alabado sea Dios por esta palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio
que llevará por título Cuidar de la conciencia de los demás. Que todos tengan un día lleno de muchas bendiciones. Amén.